estás? Bienvenido. Gracias por estar aquí. Tu presencia es muy importante porque lo que queremos transmitir contigo es el armamento, en primer lugar, las municiones que se han encontrado estos grupos armados. Pero, como te planteaba, empecemos mirando el conflicto. Conflicto armado interno, guerra civil, estado de guerra, día 2. Lo que ha pasado ahora es que se ha capturado, por ejemplo, a 2 terroristas queriendo ya entrar por Huaquillas. Entonces, existe la posibilidad del efecto globo. ¿Cómo llegó Ecuador a esto? Y me permito además preguntarte si es que Perú puede llegar también a eso. Bueno, mira, Jaime, este es un proceso, ¿no? Ecuador tradicionalmente fue un estado muy pacífico, muy tranquilo, pero lamentablemente, sobre todo la costa ecuatoriana se ha vuelto un escenario de disputa por las llamadas nuevas rutas de narcotráfico, ¿no? Y un escenario de disputa sobre todo con cárteles mexicanos. Y no es casual que, digamos, el núcleo duro de los problemas se dé en la costa ecuatoriana. Ahora, no debería sorprendernos, Jaime, ¿eh? Esto estaba cantado, ¿eh? Por 3 indicadores, muchos indicadores, pero habían 3 que hay que desbrozarlos muy rápidamente. Uno, el asesinato por sicarios colombianos de Fernando Villavicencio. El candidato. Estaba clarísimo eso. Claro, uno ve una campaña así y ve exactamente. Yo, inmediatamente lo que recordé fue Luis Carlos Galán. Correcto. Candidato colombiano muerto por Escobar. Exacto. Y en México también ha habido casos. Eso es lo primero. Lo segundo, Jaime, que creo que es lo más importante, que cuando Daniel Noboa, el presidente, que yo considero que es un buen presidente, que creo que hay que apoyarlo mucho, para el Perú es estratégica la relación con Ecuador, creo que es y tiene además el coraje de hacer lo que está haciendo, cuando remueve su cúpula militar, que es normal, todo gobierno que entra tiene que tener una cúpula militar, no digo en lo que se llama cooptación militar, pero sí más empatía. El almirante que asume el comando conjunto, y esto fue hace más de varias semanas atrás, dice algo muy claro. Parafrasea un poco una vieja frase del francés Clemenceau, en el sentido de que la guerra es algo demasiado serio para dejarlo solo en manos de militares, y él dice, aquí estamos en guerra todos, ¿no? Claro. Hay una guerra completa, total, estamos todos involucrados. Permíteme decir una cosita, sí, ¿cómo no? Para a complementar la idea que estás exponiendo, que yo te pido y les pido a todos mis invitados, ver esto como en el espejo, ¿eh? Claro. Yo creo que hay que vernos en el espejo del Ecuador. La clase política ecuatoriana ha dado cátedra. Correa, que puede ser todo lo que quieras, pero salió el primer día y dijo ayer, tregua, la política aquí, nadie se pelea, todos estamos respaldando al gobierno. Eso aquí, ¿lo verías? Yo no sé. Tendríamos que estar en una situación así, ¿no? 2 apuntes, Jaime. En primer lugar, cuando yo veo la situación del presidente Noboa, porque estamos ya en una guerra, en realidad no te quepe la menor duda, el fondo es el narcotráfico, me viene mucho al recuerdo la también valiente decisión que tuvo el presidente mexicano, Felipe Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional, cuando hace ya varios años atrás, en ejercicio del poder, le declaró la guerra al narco. El problema es que estas guerras son de altísimo costo social y, a diferencia de Ecuador, México sí tenía una fuerte captación de recursos de los Estados Unidos. Exacto. Con México te llevo el hilo de vuelta a la actualidad. Correcto. Porque México es saltante aquí, juega un papel, no me refiero al país, sino a las bandas de narcotraficantes, los tiguerones, los lobos, los choneros. Correcto. Eso, así se llaman, ¿no? Choneros, lobos, tiguerones. Y el narco ha decidido tomar el control del país. ¿Coincides con eso? En el caso de Ecuador está clarísimo. Claro, te hablo de Ecuador. Y ojo, también históricamente en México, si uno ve los cárteles, tiene que inferirse, es obvio que tiene no solamente un juego propiamente dicho de negocios ilícitos, sino meterse en la política. Ahora, ¿Ecuador puede ganar esta guerra? Eso es lo que esperamos. Y permíteme algo, Jaime, hay una diferencia, como digo, porque México sí tuvo el apoyo de los Estados Unidos a través de la iniciativa Mérida. Recibió una cantidad impresionante de recursos tecnológicos y de apoyo. No sé, aunque el presidente Noboa lo ha expresado, que va a tener el apoyo de los Estados Unidos. Y termino el punto de Jaime. Si uno ve que lo más interesante de todo, las declaraciones del embajador de los Estados Unidos reiteradas en Ecuador,
hubo un evento en la Universidad Andina Simón Bolívar y normalmente los embajadores en Ecuador norteamericanos son bastante prudentes, pero este era muy locuaz, muy elocuente, y se despachó una conferencia ya realmente expresando acerca de la debilidad que tenía el Ecuador para responder. Y hablaba de lavado de activos, de financiamiento al terrorismo, de crimen organizado, de extorsión, de negocios ilícitos. O sea, ya el embajador norteamericano, Michael Fitzpatrick, ya estaba en un tono que frisaba, ¿no? Que pero frisaba. Lo que quisiera, Andrés, Sí, ¿cómo es... te preguntaba inicialmente, ¿no? ¿Cómo llegó Ecuador a esto? Porque todos queremos que gane esta guerra contra el narcotráfico, pero para que hayan llegado a esto es que evidentemente hay vulnerabilidades, hay debilidades. Correcto. El narcotráfico ha avanzado de una forma arrasante. Sí. Ayer el periodista de TC, el canal que tomaron, Sí. hablaba de narcofiscales, narcopolíticos, narcocongresistas, Sí. narcojueces. Y aquí esto no me suena tan extraño, pero ¿cómo pudo avanzar tanto un fenómeno que ahora tiene a Ecuador así en esta guerra? Bueno, Ecuador ha vivido en los últimos años una crisis política muy fuerte. El narcoterrorismo en realidad es un concepto que fue esgrimido por los Estados Unidos por otro embajador, pero en Colombia, Lewis Tam, el 85. Pero lo cierto es que si uno analiza el comunicado del decreto del presidente Noboa, ve dos temas que creo que son importantes. Primero, la identificación de los actores, que son más de 20 de estos grupos armados. En Colombia se llama... 20 grupos armados. Más de 20, ¿no? Está en el decreto 21-22, ¿no? En Colombia, sí, en Colombia se llaman BACRIMS y después se van con los procesos AGAORS, pero cada país tiene una propia nomenclatura, pero lo importante, y lo dijo el presidente Noboa, que están identificados. En segundo lugar, expresar que son actores no estatales. Y en tercer lugar, esto también supone un problema, Jaime, de una vieja dicotomía latinoamericana, una polémica sobre el involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, de lucha contra el narcotráfico, de crimen organizado, donde algunas Fuerzas Armadas han expresado sus reticencias por el costo que significa el involucramiento de la fuerza militar en tareas no necesariamente vinculadas a la guerra convencional. Y que claro, el ejército, por definición, tú lo sabes mucho mejor que yo, está preparado, adiestrado para una guerra, no para justamente el fenómeno de la delincuencia, pero haces un alcance muy interesante, mira, ¿no? Porque no hay que tampoco pensar que todo está escrito en piedra, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Si es que este fenómeno ha terminado como ha terminado en una guerra, quiere decir que podemos anticipar, y hablo del Perú, que una guerra así ocurra, porque lo que queremos es vernos en ese espejo y decir cuidado, ¿no? Entonces quizá en la parte previa, en algún momento del proceso, sí creo, ahora que te escucho, el ejército podría tener algún tipo de opinión siquiera, ¿no? Sin duda, y hay una vieja polémica, pero aquí Estados Unidos juega un papel primordial. Hay que recordar, por ejemplo, que en la lucha contra el narcotráfico y la guerra al narco, propiciada por el presidente, en el caso mexicano, Felipe Calderón Hinojosa, Estados Unidos apoyó mucho a la Marina mexicana porque desconfiaba mucho del ejército, porque sabía que había un ejército muy corrupto, ¿no? Y mira el caso Cienfuegos, una serie de casos. Exacto, entonces, y en el caso colombiano, cuando se produce la cooperación técnica desde el presidente Pastrana, en el año 98 con el Plan Colombia, lo que hubo fue una especie o una suerte de división de competencias. Estados Unidos estimula, digamos, tanto el involucramiento para ciertas tareas del ejército, pero no descuidó tampoco a la PNC, a la policía colombiana. Claro. Entonces, de acuerdo a los antecedentes, porque Estados Unidos va a jugar un papel fundamental aquí, si ya no lo está jugando, y recuerda tú que el embajador que he mencionado yo, Fitzpatrick, estuvo asesorado por el FBI porque el gobierno ecuatoriano de Lazo pidió el apoyo del FBI para auscultar realmente qué había pasado con el asesinato del candidato presidencial Villavicencio. Los sicarios fueron asesinados en una cárcel. Entonces, claro, habría que ver cuál es el juego de los Estados Unidos, pero lo que aparenta es que, en definitiva, el presidente Noboa ha decidido tajantemente involucrar directamente a la Fuerza Armada y tangencialmente a la policía en la lucha contra. Y esto, y ahí, obviamente, la categoría de guerra interna o de conflicto armado interno. Correcto. Ahora, Jaime,
Respecto al Perú, yo quisiera subrayar algo que sí me pareció interesante del ministro de Defensa. En las declaraciones que hace en la mañana, dijo algo que creo que es fundamental. Como la relación bilateral peruano-ecuatoriana desde el término del tema demarcatorio del 98 es tan óptima y es tan buena, se han desarrollado muy buenos nexos de cooperación entre la Fuerza Armada del Perú, la Fuerza Armada del Ecuador y las policías, porque este tema requiere de mucha coordinación bilateral. Justamente, ya que lo mencionas, vamos a ver y oír al ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, en la conferencia que ofreció hoy, y hay dos cosas bien importantes. Vamos con la primera, el tema de la frontera. ¿Se cierra o no se cierra? Veamos. En claro de que no está en la agenda establecer un cierre de fronteras, porque eso perjudicaría el comercio y las relaciones entre ambas países hermanos. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, los efectivos está en función, de acuerdo a la exposición que nos ha hecho el jefe de la Dirección Territorial, el general de la Policía Nacional, con anuencia del señor ministro de Interior, en los lugares donde ellos consideren en que las Fuerzas Armadas puedan proporcionar el apoyo logístico y el apoyo de personal para poder resguardar la frontera, no solamente en la ciudad de Tumbes, en la ciudad de Zarumilla, en la región de Tumbes de manera general, sino también en la región de Piura. Bueno, no se van a cerrar las fronteras. Eso lo dice el ministro tajante. No se sabe qué pasará luego. ¿Te llamó la atención esta noticia, Andrés, de la captura de 2 terroristas, narcoterroristas, cerca a Huaquillas? ¿Qué te dice eso? ¿Y crees, sí o no, que es adecuada la decisión oportuna de no cerrar las fronteras? Bueno, sin duda, porque creo que lo que se va a requerir acá, o lo que se requeriría, es un plan de contención de largo alcance, pero hay una parte de las declaraciones que no están consignadas, no han salido, en que el ministro dice vamos a hacer lo que he expresado, una fuerte coordinación bilateral en el ámbito de Fuerzas Armadas y policiales para evitar el llamado efecto espejo o la réplica, exactamente. O el efecto globo. Exacto, en el narcotráfico tú sabes cuando, digamos, hay un programa de sustitución de cultivo, desarrollo alternativo, de represión, lo que se desinfla en un lado se puede inflar al otro, ¿no? Y para terminar, Jaime, yo creo que el Perú, a pesar de todo, fíjate, es paradójico, no estaba tan lejos en términos teóricos y doctrinarios de lo que está pasando, porque siendo ministro de Defensa el embajador Alan Wagner, el año 2007 se habló de la posibilidad de articular 3 grandes planes estratégicos que tienen que ver con esto. Uno se habilitó, que fue el plan BRAE, después extendido al plan BRAE, pero el otro, el más importante, el plan Costa Norte. Espérame un ratito. ¿Cómo no? Justamente creo que esto nutre la conversación y le da información al público. Comunicado del gobierno peruano. Vamos a full pantalla. Dice lo siguiente, esto es hace minutos nada más. El gobierno del Perú comunica a la opinión pública lo siguiente. 1. Como fue anunciado este martes 9 de enero, se declaró mediante decreto supremo el estado de emergencia en varias provincias de los departamentos de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas y Loreto. Ojo, todos ellos fronterizos con Ecuador y Colombia. Esta norma aplica de manera efectiva al artículo número 44 de la Constitución, que establece como deber primordial del Estado la protección a la población de las amenazas, ¿no?, contra su seguridad. Número 2. La declaratoria de emergencia se da por el plazo de 60 días y facilita a la policía y Fuerzas Armadas controlar el orden interno dentro de los alcances de la Constitución, ¿no?, ponderando las reglas de empleo y uso de la fuerza. El control de toda nuestra frontera en el norte del país estará a cargo de la policía con el apoyo de las Fuerzas Armadas, justo lo que estabas diciendo. Ahora vamos a detallarlo, Andrés. Los ministros de Defensa y del Interior llevaron a cabo hoy reuniones de trabajo en la zona, están tomando todas las medidas para evitar que los grupos relacionados con el crimen organizado ingresen a territorio peruano. Asimismo, reforzamos el control migratorio. 4. El Perú ha sido activo propulsor de la declaración de los países sudamericanos miembros del Consenso de Brasilia respecto a la situación en Ecuador, comprometido
comprometiendo sus esfuerzos para combatir de manera coordinada a la delincuencia transnacional, sin descartar el uso de otras instancias subregionales para impulsar acciones concretas y coordinadas entre los países con el fin de enfrentar enérgicamente este fenómeno. Es precisamente lo que estabas diciendo. Sí, ahora, dos cosas importantes, Jaime. En primer lugar, sí, yo creo que la perspectiva de la política exterior está bien la orientación que ha asumido la Cancillería de respaldo no solo al gobierno ecuatoriano, porque yo creo que hay que mantener las mejores relaciones con Daniel Noboa, sino también la estabilidad democrática. Y ese es el punto fuerte que ha tenido la Cancillería de también incidir en el tema de la estabilidad democrática, que es muy importante, y obviamente también el respaldo al gobierno. Y en segundo lugar, Jaime, si como parece no hay un plan de contención, hay algunas medidas que efectivamente son importantes que expresó el ministro, como esta coordinación bilateral que se va a desarrollar a raíz de una buena relación que hay de las medidas de confianza. Ahí va la pata coja, hay una pata coja porque, claro, técnicamente hablando, Jaime, sí debería asumir un papel protagónico porque es un tema de frente, de frente externo, con efectos internos y con responsabilidades internas. Nuestra Dirección Nacional de Inteligencia, que lamentablemente, como tú sabes, fue poco menos que descabezada durante el gobierno de Pedro Castillo, ya tiene un año en proceso de reinstitucionalización, y la DINI tiene que asumir un rol muy proactivo porque es lo que le toca hacer. ¿Por qué es importante? Tú has sido director de la Escuela de Inteligencia. Si yo te pido como director de la DINI ahorita, Andrés, tú eres director de la DINI, la primera decisión que tomarías. Una cooperación bilateral intensa con las contrapartes ecuatorianas, a pesar, Jaime, que debo decir que lamentablemente la entidad contraparte, que es el Centro de Inteligencia Estratégica, es muy parecido el triste proceso que hemos tenido en los últimos 23 años de inteligencia, con más de 20 jefes en el Perú, que en el Ecuador la CENAIN de Correa, desactivada, haya tenido 6 jefes, y el nuevo CIES, que fue el capricho de Lenín Moreno, haya tenido 4 jefes, y que el presidente Lasso haya sido muy temeroso de hacer una reforma profunda porque sabía que finalmente los servicios de inteligencia eran centros de sabotaje y de política. Institucionalización, lo que está pasando acá. Un indicador muy preocupante, Jaime, un indicador muy preocupante. Sin inteligencia se les ha filtrado todo el narcotráfico, sin información anticipada, que es la inteligencia, ¿no? ¿Qué cosa es un servicio de inteligencia? Un think tank de información clasificada y reservada, y que se procesa en función a los intereses del país. Allá falló. Y acá falla. Por supuesto, los procesos son muy similares en los últimos 20 años en el Perú, y mira los resultados en Ecuador. Sí, desde el incidente de Angostura del 2008, Ecuador ha pasado por un proceso sumamente complicado en la institucionalización de su órgano rector, ex-CENADIN y hoy CIES, ¿no? Y permíteme decir algo, Jaime, yo creo que hay indicadores pequeños, pero hay que decirlos públicamente. Hace 7 o 8 años que nuestra Dirección Nacional de Inteligencia no tiene a su estratégico hombre número 2, el técnico, el director ejecutivo. La DINI hace 8 años después de la crisis del 2015 no tiene director ejecutivo, no tiene número 2. Intuyo yo, supongo yo, que ya la Comisión de Inteligencia hace tiempo ha hecho un pedido de información, ha citado al PCM Díaz porque ya pasó un año, no designa un director ejecutivo. La Comisión de Inteligencia del Congreso. Sí, claro, por supuesto. Le pide esperas al olmo. Bueno, ¿por qué tanto armamento peruano? ¿Por qué dice Fame en el armamento de estas guerrillas? En primer lugar, es injusto decir que hay demasiado armamento. Eso han dicho en el Ecuador. Bueno, eso es lo que dicen, pero hay que subrayar que también hay mucho armamento proveniente de las bandas criminales, de las BACRIMs colombianas. Ya, pero hay armamento peruano. ¿Por qué? Qué vergüenza, qué rabia. Termino el apunte porque también cuidado que hay una triple frontera por ahí, el eje de Tabatinga, Leticia, Santa Rosa. Por ahí también hay una conjunción de amenazas. Mira, Jaime, el año 2007
hubo una investigación parlamentaria en la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno porque se había detectado que el control en los polvorines del ejército peruano era bastante laxo. Y ya habían indicadores, y ahí sí tiene razón el almirante Montoya, no es que haya tanto armamento, sino lo que hay es granadas, municiones, lo ha reconocido el etcétera. Y lo ha reconocido el ministro porque entiendo que un programa de televisión, no en este canal, hace un año hizo declaraciones en ese sentido, que había un tráfico. Entonces, el tema tampoco es nuevo, como la crisis ecuatoriana, no es nuevo. Claro, entonces, adquiere una mayor relevancia, correcto, un mayor vigor, porque ahora exactamente. estamos viendo esta desgracia. Andrés, yo te agradezco mucho. Encantado. Andrés Gómez de la Torre, que ha sido director de la Escuela Nacional de Inteligencia. Y miren, se nos queda este ángulo muy importante. La inteligencia falló en el Ecuador y las consecuencias son esas. ¿Qué les parece si nos miramos otra vez en el espejo del Ecuador, pero analizando o mirando nuestra situación? ¿Qué fue del estado de emergencia en San Juan del Lurigancho, en San Martín de Porres? ¿Qué son las acciones que se establecieron, ¿no? Se emprendieron improvisadamente, comenzando por San Juan del Lurigancho, ¿no? Y ahí se produjo lo que les decía al comienzo, pues el efecto globo. Entonces nos preocupa que el efecto globo pueda pasar de Ecuador a Perú. Les planteamos hablar con el alcalde de San Juan del Lurigancho, Jesús Maldonado, a revisar el estado de emergencia y cómo vamos nosotros frente a la criminalidad. Adelante, alcalde. Gracias nuevamente, Andrés.